Buenas tardes, mi nombre es Jorge Abraham Alonso Pérez, mi matrícula es 1942-660 y en este video voy a explicar la tarea 5 o el ejemplo 3.10 del libro de Rashid. Bien, vamos a comenzar. Bien, el ejemplo nos dice que es la determinación de los parámetros de rendimiento de un rectificador trifásico en puente. Un rectificador trifásico en puente tiene una carga puramente resistiva. Determinar la eficiencia, el factor de forma, el factor de rizo, el TUF, el voltaje pico inverso en cada diodo, la corriente pico a través de un diodo y cuando el rectificador entregue una corriente CD igual a 60 amperes, un voltaje de salida VCD es igual a 280.7 volts a una frecuencia de 60 Hz. Entonces lo primero que establecemos son nuestras constantes, que son los últimos incisos, los últimos que se mencionaron, y lo siguiente es implementar el circuito en un software de simulación. En este caso yo lo implementé en el software Multisim y pues aquí podemos ver las tres fases entregan el mismo voltaje, nada más que están desfasadas por 120 grados. Aquí vemos nuestro puente de diodos. Estos son diodos virtuales. Y aquí tenemos nuestra carga resistiva. Después tenemos aquí nuestros osciloscopios. Este osciloscopio registra las entradas a cada diodo. Y este de aquí registra la entrada de la señal de la resistencia, de la carga resistiva. Entonces, si corremos la simulación, aquí podemos ver la señal en cada diodo y después podemos ver la señal en la carga resistiva. Entonces tenemos la simulación, tomamos las capturas que sean necesarias y después, empezando el ejercicio, bueno, lo realicemos en este software de matemáticas simbólicas. Y entonces el problema empieza calculando el voltaje promedio, que esto es igual a 2 sobre 2 por pi sobre 6 multiplicando la integral de raíz de 3, voltaje máximo, o Vm, multiplicado por el coseno de omega t, evaluado entre 0 y pi sobre 6. Después evaluamos la corriente CD, que esto es igual al voltaje CD sobre R. Después calculamos el voltaje eficaz, que es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2pi sobre 6, que multiplica la integral de 3, voltaje máximo, elevado al cuadrado por el coseno de omega t elevado al cuadrado, y esto evaluado en 0 a pi sobre 6. Después se calcula la corriente eficaz, que esto es igual al voltaje eficaz, o RMS, sobre la carga resistiva. Lo siguiente que se va a calcular es la potencia de salida en corriente directa, que esto es igual al voltaje CD por la corriente CD. Después se calcula la potencia de salida en corriente alterna, que es el voltaje eficaz multiplicado por la corriente eficaz. Luego, para calcular los incisos, la eficiencia va a ser igual a la potencia en corriente directa, o CD, sobre la potencia en corriente alterna. O sea, esto nos va a dar una eficiencia muy alta, que es igual a 0.9983, o lo que es igual al 99.83% de eficiencia. Después, el factor de forma, esto se calcula con el voltaje eficaz sobre el voltaje de corriente directa, o CD, y esto nos da un resultado de 1.001. Después el factor de rizo va a ser igual a la raíz cuadrada
del factor de forma elevado al cuadrado menos 1. El TUF, para calcular el TUF, antes se tienen que calcular una serie de parámetros como el siguiente, que es el voltaje en el secundario, que esto es igual a raíz de 2 sobre 2 por el voltaje máximo, que esto es igual a .707 voltaje máximo. Luego se establece la variable, la corriente máxima, que esto es igual al voltaje máximo sobre R, para después introducirnos a la corriente en el secundario, que esto es igual a la corriente máxima multiplicado por la raíz cuadrada de 2 sobre pi, que esto multiplica a pi sobre 6 más un medio de seno de 2pi sobre 6. Luego se calcula la capacidad de voltaamperes del transformador, que esto es igual a 3 por el voltaje en el secundario por la corriente en el secundario, y nos va a dar 1.65 por voltaje máximo al cuadrado sobre R. Y el TUF va a ser igual a la potencia en corriente directa sobre 3 por raíz de 3 multiplicado por el voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. Después, en el inciso E nos pide el PIV, el voltaje pico inverso, que es igual a raíz de 3 veces el voltaje corriente directa sobre 1.654, que este valor es este de aquí. Entonces se calcula la corriente pico a través de un diodo. No, perdón. Sí, la corriente pico a través de un diodo, que es I subíndice D, que esto es igual a 4 sobre 2pi, que multiplica a la integral de I máxima por el coseno de omega t, evaluado en de 0 a pi sobre 6. Y después, la corriente, la I subíndice D, o la corriente pico a través de un diodo, va a ser igual a I subíndice CD, que esta es la que ya se estableció previamente, aquí, 60 sobre 3, que es igual a 20, y después la corriente pico a través de un diodo va a ser igual, no, perdón, la I subíndice M va a ser igual a el voltaje pico a través de un diodo, que fue el que calculamos, sobre .3183. Y esto nos va a dar un resultado de 62.834 amperes. Después, en nuestra tabla de resultados, pues introducimos todos los resultados que nos piden los incisos, y ya por último, pues podemos apreciar que la eficiencia en este sistema es muy alta, ya que la eficiencia de este sistema es del 99.83%. Y bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.